La sabiduría de Salomón. El secreto para una vida próspera. Salomón, el famoso rey de la sabiduría, acumuló riqueza y prosperidad en abundancia durante su reinado. Pero lo que muchos no saben es que la clave de su riqueza estaba en un secreto revelado por Dios en un sueño. Un secreto que compartió en un libro que se convirtió en un clásico de la sabiduría. Los secretos de la riqueza. Imaginemos por un momento la inmensidad del imperio de Salomón, que se extendía desde el mar de Egipto hasta el borde del desierto, y desde el río Éufrates hasta los confines del Mar Rojo. Bajo su reinado, el reino de Israel floreció, experimentando paz, prosperidad y sabiduría como nunca antes. Algunos atribuyen la prosperidad de Salomón únicamente a su inteligencia y astucia, pero de hecho, la verdadera historia revela que el secreto del éxito de Salomón fue un profundo conocimiento de Dios, el creador del universo, y su aplicación práctica de las enseñanzas divinas en cada área de su vida. La sabiduría de Salomón era tan famosa que reyes, reinas y gobernantes de naciones lejanas venían de tierras lejanas para aprender de él. Un día, un famoso rey de Arabia, sabio y astuto, buscó a Salomón para conocer el secreto que se escondía tras su sabiduría. A la pregunta del rey, Salomón lo recibió con alegría y lo invitó a un banquete real. Después del banquete, mientras disfrutaba de la cachimba y de preciosos perfumes, Salomón reveló al rey árabe el secreto de su sabiduría. Contó cómo en un sueño nocturno, Dios se le apareció y le ofreció sabiduría y riquezas, y cómo eligió la sabiduría, reconociendo que con ella obtendría riquezas y gloria. Intrigado, el rey árabe interrogó a Salomón sobre la relación entre la sabiduría y la gloria. Y Salomón, con maestría, le condujo a recorrer el palacio, mostrándole todas las riquezas, o mejor dicho, los frutos de la sabiduría. Para ilustrar su punto, Salomón llevó al rey árabe a su armería, donde lo guió a través de las espadas afiladas. A cada paso, el rey árabe se sentía inseguro y temía ser alcanzado por las afiladas espadas. Después del recorrido por el arsenal, Salomón lo condujo a un jardín, donde el rey árabe se sintió seguro, ya que no podía ver ninguna espada. En el jardín, Salomón plantó una semilla y le dio al rey árabe una vara de metal afilada, similar a una espada, diciéndole que la guardara con cuidado. Entonces Salomón dejó al rey árabe solo en el jardín, quedándose dormido, y le prometió llevarlo de regreso al palacio para cenar juntos. Al despertar, el rey árabe, ansioso por regresar al palacio, tomó la vara de metal afilada y trató de desenterrar la semilla que Salomón había plantado, pero no pudo hacerlo. Sintiéndose frustrado, el rey árabe regresó al palacio sin comer, y se encontró con Salomón, quien le preguntó sobre la dificultad que había encontrado para sacar la semilla de la tierra. Salomón entonces le explicó al rey árabe que la sabiduría era como una semilla, difícil de extraer, y la espada era el conocimiento que la mantenía protegida. Sin sabiduría, el conocimiento se vuelve inútil, así como una espada sin sabiduría se vuelve peligrosa. Para obtener la sabiduría, hay que humillarse ante Dios y buscarla diligentemente, porque la sabiduría obstinada se esconde, pero es fácilmente encontrada por quienes la buscan con sinceridad. El rey árabe comprendió que la sabiduría era un tesoro valioso, pero también se dio cuenta de que su arrogancia le impedía recibirla, pues su orgullo lo cegaba, haciéndole pensar que ya poseía la sabiduría. En su arrogancia, el rey árabe se quejó de Salomón, afirmando que el rey de Israel había planeado todo para ridiculizarlo, y indignado abandonó sus planes de aprender del rey Salomón. Salomón, al presenciar la partida del rey árabe, sintió tristeza, pues vio en él un gran potencial desperdiciado, pero también vio en ellos un reflejo de sí mismo cuando buscó la sabiduría de Dios. Salomón oró a Dios, pidiendo sabiduría para restaurar el corazón del rey árabe.
buscando que Dios tocara el corazón de Ari, el rey de Arabia, para que volviera a buscar la sabiduría, porque solo Dios podía restaurarlo. Dios respondió a la petición de Salomón, y a la mañana siguiente el rey árabe regresó al rey de Israel, humillado y dispuesto a aprender. Salomón lo recibió con alegría, compartiendo con él más enseñanzas y sabiduría. Los secretos de la sabiduría, revelados por Dios a Salomón en un sueño. Mientras Salomón dormía en su cama, Dios se le apareció en un sueño, lo llamó por su nombre y le ofreció sabiduría y riquezas, prometiéndoles que se encontrarían a sí mismos, junto con la gloria y el honor. Intrigado, Salomón le preguntó a Dios sobre la razón por la cual la sabiduría venía acompañada de riquezas. Dios entonces le respondió a Salomón que la sabiduría era la raíz de las riquezas, porque la sabiduría lo guiaría a usar las riquezas con sabiduría y justicia, evitando que las riquezas lo corrompieran. Salomón entendió que la sabiduría era la clave para administrar la riqueza de manera equilibrada, asegurando la prosperidad del reino. Después del sueño, Salomón despertó renovado y dispuesto a poner en práctica su sabiduría, gobernando el reino de Israel con justicia y discernimiento. Los secretos del éxito revelados por Dios a Abraham. En un sueño Abraham, el patriarca de la fe, fue bendecido por Dios con riquezas y bendiciones. Un día, Abraham soñó con Dios, quien lo llamó por su nombre y le reveló secretos para alcanzar el éxito. Dios le dijo a Abraham que la prosperidad de su reino dependería de su fe y obediencia, porque Dios estaba con él y lo bendeciría abundantemente. Dios le reveló a Abraham que él crearía grandes naciones a partir de sus descendientes y las haría extremadamente prósperas. Abraham estaba asombrado por la grandeza de las promesas de Dios y estaba agradecido por la confianza que Dios depositó en él. Dios continuó revelándole secretos a Abraham, enseñándole sobre la importancia de tener fe en Dios, confiar en sus promesas y obedecer sus mandamientos. Dios prometió bendecir a Abraham por ser obediente y honrar a Dios, y le aseguró que las bendiciones de Abraham se extenderían a todas las naciones de la tierra. Abraham despertó de su sueño renovado y fortalecido en la fe, entendiendo que el éxito y la prosperidad no dependían únicamente de su sabiduría o riquezas, sino de su fe en Dios. Dios le repitió a Abraham los secretos del éxito, enfatizando que la prosperidad y las bendiciones solo podían lograrse a través de la fe y la obediencia. Abraham despertó con una nueva perspectiva, entendiendo que el éxito y la prosperidad no dependían únicamente de su sabiduría o riquezas, sino de su fe en Dios. El poder de la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que se ve. La fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias presentes, confiando en la promesa de Dios para nuestras vidas. En el caso de Salomón, su fe en Dios era inquebrantable, creyendo en las promesas y enseñanzas divinas. Esta fe lo guió a prosperar y alcanzar la sabiduría, lo que resultó en gloria y honor. En resumen, la sabiduría de Salomón nos enseña que la prosperidad y la sabiduría van de la mano. Para alcanzar la sabiduría, necesitamos humillarnos ante Dios, reconociendo nuestra ignorancia y buscando la guía divina. Debemos cultivar la fe en Dios, porque solo con la fe podemos recibir las promesas divinas. Que la sabiduría de Salomón sea un ejemplo para nosotros, buscando primeramente a Dios, para que podamos alcanzar prosperidad y sabiduría en nuestras vidas. Antes de irte, no olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario abajo. Tu comentario es muy importante. Gracias. Que Dios te bendiga ricamente y te conceda paz. Nos vemos en el próximo video.